Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. El duende y yo. Cuando era niña, antes de que aprendiera a desconfiar de lo que no se ve, tenía un mejor amigo. No era como los demás. No iba a la escuela conmigo, ni aparecía en las fotos familiares. Vivía entre los rincones de la casa, en los espacios donde la luz apenas se atreve a entrar. Yo lo llamaba simplemente el duende. Era pequeño, de risa traviesa y ojos antiguos, como si supiera cosas que nadie más recordaba. Jugaba conmigo por horas, se escondía detrás de los muebles, corría por el patio y a veces desaparecía durante días, para luego volver como si nada, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. Para mí, era tan real como cualquier otro amigo. Pero crecí. Y como pasa siempre, me dijeron que los duendes no existen. Poco a poco dejé de verlo. O eso creí. Ya no lo buscaba. Ya no hablaba en voz alta cuando estaba sola. Sin embargo, él nunca se fue. Lo supe cuando empecé a perder cosas. Llaves, dinero, papeles importantes, siempre aparecían en lugares imposibles, justo cuando ya estaba a punto de rendirme. A veces los encontraba exactamente donde ya había buscado 1000 veces. Otras aparecían sobre la mesa, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Yo sonreía sin decir nada. En el fondo, sabía que era él. La confirmación llegó la noche en que alguien se metió a robar a mi casa. Desperté con un ruido seco, como si algo hubiera caído con violencia. El aire se sentía pesado, extraño, cargado. No tuve miedo, y eso fue lo más raro. Sentía una calma antinatural, como si alguien estuviera vigilando por mí. A la mañana siguiente, las sirenas llenaron la calle. El ladrón estaba muerto. Los policías dijeron que había caído desde muy alto, aunque no había ningún lugar desde donde pudiera haber caído así. También dijeron que antes del impacto había sufrido un infarto. Lo repitieron varias veces, como tratando de convencerse a ellos mismos. Yo escuchaba en silencio. Esa noche, mientras apagaba las luces, sentí una risa bajita, conocida, escondida entre las sombras del pasillo. No necesité verlo para entender. Él había cumplido su promesa. Desde entonces, las cosas cambiaron. Vecinos que me molestaban sin razón empezaron a tener problemas. Uno amaneció con las llantas ponchadas, otro encontró su jardín destrozado como si algo pequeño hubiera acabado durante horas, con una furia precisa. Siempre eran daños extraños, nunca demasiado graves, solo lo suficiente para que entendieran que no debían meterse conmigo. Yo jamás pedí nada. Él simplemente cuidaba. A veces, cuando la casa está en silencio y todos duermen, siento pasos diminutos recorriendo el techo o el patio. Objetos que se mueven apenas 1 centímetro. Susurros que no dicen palabras, pero que transmiten una advertencia clara. Aquí hay alguien que protege. No todos tienen la suerte de que los duendes los elijan. Y una vez que lo hacen, no importa cuánto crezcas ni cuánto dudes, ellos no olvidan. Porque yo dejé de creer en él, pero él jamás dejó de creer en mí. Historia 2. Las hadas. El día que mi hermana se perdió en el bosque, nos cambió para siempre. Habíamos ido en familia a un río. El agua bajaba clara, fría, y su sonido llenaba todo de una calma engañosa. A un costado se extendía el bosque, alto, cerrado, antiguo. Mi hermana se alejó solo un poco, lo suficiente para que en un descuido el bosque la reclamara. Cuando notamos que no estaba, la llamamos con tranquilidad al principio, luego con miedo, después con desesperación.
El bosque no respondió. Pasaron las horas y luego los días. Fue una semana entera sin saber nada de ella, 7 noches sin dormir, 7 días de búsquedas, rezos y llanto. El bosque parecía cambiar de rostro cada día, como si ocultara algo que no quería devolver. Muchos decían que ya no había esperanza, pero el 7º día la encontramos. Estaba recostada entre raíces enormes, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Tenía una lesión profunda en la cabeza y muchos golpes en el cuerpo. Sin embargo, seguía con vida. No estaba deshidratada ni desnutrida como debería haber estado alguien perdido tantos días. El doctor que la examinó guardó silencio un largo momento. Luego dijo algo que nos dejó helados. Esto no es abandono, esto es cuidado. Sus heridas habían sido tratadas con hierbas medicinales específicas, aplicadas con conocimiento. Había rastros de ungüentos naturales y plantas machacadas correctamente. Alguien o algo la había curado. Cuando pudo hablar, su relato nos dejó sin hálito. Dijo que después de golpearse y perder fuerzas, creyó que moriría. Entonces aparecieron ellas, hadas, pequeñas, luminosas, con alas como pétalos y hojas transparentes. No le dieron miedo, le hablaron con voces suaves, la alimentaron con frutos del bosque, la cuidaron durante días. Decía que el tiempo no se sentía igual allí, que el bosque la envolvía como un hogar. Cuando estuvo mejor, las hadas la guiaron hasta el límite del bosque y la dejaron ir. La familia no le creyó, dijeron que era delirio, imaginación por el golpe. Yo no dije nada, pero sabía que mi hermana decía la verdad. Tiempo después, regresé con ella al lugar. El bosque estaba igual y distinto. El aire era más liviano. Casi vibraba. Caminamos en silencio hasta el punto donde ella dijo haber estado. Entonces ocurrió. Las vimos, no de cerca. Desde lejos, entre los árboles, pequeñas luces danzaban suavemente. Figuras diminutas se asomaron entre las ramas. No hablaron, solo alzaron sus manos y nos saludaron. Mi corazón se detuvo. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a acercarnos. Luego, como si nunca hubieran estado allí, desaparecieron entre la luz del bosque. Nos miramos sin decir una palabra. Ese día decidimos guardar el secreto, no por miedo, sino por respeto, porque hay cosas que no necesitan ser explicadas para existir. Hay milagros que solo se confían al corazón. Y desde entonces, cada vez que el viento mueve las hojas de cierta manera, sé que el bosque recuerda y que nosotras también. Historia 3. ¿Qué será? Nunca he sido una persona crédula. Siempre necesité explicaciones, lógica, razones. Por eso lo que ocurrió después de la muerte de mi abuela, casi nunca lo cuento. No porque no sea verdad, sino porque suena imposible cuando se dice en voz alta. Mi abuela era una mujer callada, observadora. Nunca hablaba de cosas místicas, pero tenía costumbres extrañas. Encendía una vela blanca ciertos días, dejaba un vaso con agua junto a su cama y siempre colocaba un pequeño plato con comida a un lado. Cuando le preguntaba por qué, sonreía y decía: hay presencias que se respetan, no se cuestionan. La noche después de su entierro dormí en su habitación. A las 3:17 de la madrugada, un ruido suave me despertó. El vaso de agua tenía ondas leves, como si alguien se hubiera acercado demasiado. El reloj de pared se detuvo justo en ese momento. Pensé que era sugestión, pero al amanecer encontré algo que me heló la sangre.
En el piso, cerca del vaso, había pequeñas huellitas humanas, perfectamente marcadas en el polvo. Eran diminutas, del tamaño de una pila. No parecían de animal, tenían forma de pies, con talón y dedos. A un lado del vaso había una moneda. No recordaba haberla dejado allí. Decidí no decir nada. Esa noche, por impulso, dejé un poco de comida junto al vaso con agua, como hacía mi abuela. Nada elaborado, un trozo de pan y un poco de fruta. No pedí nada, no dije nada. A la mañana siguiente, la comida estaba mordida. No comida por insectos, ni roída como lo haría un ratón. Eran pequeñas mordidas limpias, precisas, humanas, solo que imposiblemente pequeñas. La moneda había cambiado de lugar. Los días siguientes, las señales continuaron. Cada mañana aparecían las huellitas, siempre alrededor del vaso. A veces se perdían bajo la cama, otras iban directo a la puerta y desaparecían. Siempre había una moneda distinta, vieja, brillante, de diferente valor. Y la comida, siempre probada, nunca terminada. No sentí miedo, sentí presencia. Empecé a entender que no era algo maligno. No rompía nada, no asustaba. Solo se manifestaba con una lógica antigua, casi ceremonial. Agua para beber, comida para agradecer, moneda como intercambio. Un día intenté no dejar nada. Esta noche no ocurrió nada extraño, pero al amanecer encontré el vaso vacío, perfectamente seco, y una sola huellita marcada en el centro de la mesa, como una advertencia silenciosa. Desde entonces mantuve el ritual. Nunca vi a nadie, nunca escuché voces, solo sentía una calma profunda, como si alguien cuidara el espacio. Las cosas perdidas aparecían, las decisiones difíciles se aclaraban, la casa se sentía viva, protegida. Entendí que mi abuela no estaba loca. Ella sabía que hay presencias pequeñas, discretas, antiguas, que habitan entre nosotros. No buscan ser vistas, solo respetadas. A veces cuando limpio la mesa y encuentro una moneda junto al vaso de agua, sonrío en silencio, porque lo místico no siempre se presenta con luces o milagros. A veces deja huellas diminutas, mordidas invisibles para el mundo, y una certeza imposible de explicar. No estamos solos. Historia 4. Equilibrio natural. La primera vez que las vi, no sabía que eran hadas. Pensé que se trataba de un fenómeno natural, algo que la ciencia aún no había explicado. Trabajo revisando estructuras antiguas, canales de riego, puentes olvidados, túneles cubiertos de musgo. Fue así como llegué a un antiguo canal que atravesaba una zona agrícola lejos de cualquier población. El sitio tenía una particularidad inquietante. Los cultivos cercanos siempre crecían mejor, más verdes, más firmes, más vivos. Nadie sabía por qué. Los campesinos evitaban trabajar allí de noche. Decían que el lugar se movía solo. Una madrugada, mientras tomaba mediciones, noté algo extraño en el agua. Pequeñas ondas avanzaban contra la corriente, como si obedecieran a otra lógica. Luego apareció un sonido leve, delicado, parecido al roce de cristal muy fino. Entonces las vi. Eran diminutas, no más grandes que mariposas. Sus cuerpos tenían forma humana, proporciones perfectas, rostros definidos aunque demasiado serenos para algo tan pequeño. No brillaban de forma exagerada, su luz era tenue, orgánica, como la bioluminiscencia de ciertos insectos. No todas eran iguales. Algunas tenían alas de mariposa, amplias y frágiles, cubiertas de patrones imposibles de repetir, azules profundos, ocres, negros atravesados por líneas doradas. Se movían con elegancia, flotando sobre el agua sin tocarla. Otras tenían alas que parecían hechas de pétalos translúcidos, como flores vivas. Sus movimientos eran más lentos, cuidadosos y siempre se acercaban a las plantas del canal.
Donde se detenían, las hojas recuperaban firmeza y el color se intensificaba. Había también hadas con alas más finas, casi invisibles, similares a las de culebras, abejas o escarabajos, que vibraban con rapidez. Estas se movían sin pausa, inspeccionando grietas, raíces, el lodo del fondo. Eran las más activas, las que parecían cumplir una función precisa. Comprendí algo perturbador. No estaban ahí por curiosidad, estaban trabajando. Nunca me miraron directamente. Se comportaban como si yo fuera parte del entorno, un objeto más que no interfería. Tocaban el canal, el agua, las plantas. Donde pasaban, el agua se aclaraba, el musgo se ordenaba, las fisuras parecían sellarse por sí solas. Durante días regresé en silencio, siempre de noche, siempre a la misma hora. Las observé repetir el mismo patrón como un ritual antiguo que no necesitaba testigos. Un agricultor intentó modificar el canal. Quiso drenarlo para ampliarlo. Esa misma noche, el agua se desbordó de manera inexplicable y solo su terreno resultó dañado. El resto permaneció intacto. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Una noche dejé caer una herramienta del agua. No la recuperé. A la mañana siguiente estaba colocada junto a mis planos, limpia, sin una sola marca de óxido. Cerca encontré una huella húmeda diminuta, con forma de pie humano. Nunca intenté acercarme más. El proyecto fue cancelado tiempo después. El canal volvió a quedar en silencio. Los cultivos regresaron a un crecimiento normal, sin excesos. Las noches dejaron de sentirse observadas. Pero hay algo que no cambió. Cada vez que paso por una zona agrícola donde la tierra parece demasiado sana, demasiado equilibrada para ser casualidad, escucho ese mismo sonido delicado, como alas rozando el aire. Y entonces lo sé. Las hadas no son cuentos, son mecanismos antiguos del mundo, invisibles casi siempre, diminutas como mariposas, pero esenciales para que todo siga funcionando donde nadie mira. Y mientras no las molestemos, ellas seguirán trabajando. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.